En mis sueños más inquietos veo esa ciudad, Silent Hill. Hay algo en esta saga que siempre me llama, algo que no puedo ignorar. Silent Hill no es solo una serie de videojuegos, es una experiencia emocional, una ventana a los rincones más oscuros y profundos de la humanidad. Pero hoy no quiero hablar de todo Silent Hill, hoy quiero detenerme en un momento específico, ese primer paso, esa introducción que lo cambia todo. La intro de Silent Hill 2 no es solo un comienzo, es una declaración, una pieza de diseño perfecta que establece la atmósfera, el tono y la narrativa de todo el juego en solo unos minutos. ¿Qué tiene esta intro que hace tan especial, que le diferencia de cualquier otro inicio? Pero antes de adentrarnos en lo que es especial a la intro de Silent Hill 2, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. A finales de los 90 y principios de los 2000, el mundo del terror estaba viviendo una transformación. Ya no era suficiente con los típicos sustos o monstruos grotescos. El terror ahora era más íntimo, psicológico, y estaba dispuesto a desafiar nuestra comprensión de lo que significa estar aterrorizado. Películas como Donnie Darko y Jacob's Ladder abordaban la ansiedad, el miedo interno, el conflicto humano. Estas obras desafiaban el formato tradicional del terror, mostrando que el verdadero terror podría estar dentro de nosotros mismos. Este es el contexto donde Silent Hill 2 emerge, no solo como un juego de terror, una obra que refleja o incluso expone nuestros miedos más profundos. 1999 fue un año crucial. Silent Hill hizo su entrada en PlayStation, rompiendo esquemas con su atmósfera única. Sin embargo, fue en 2001 cuando el mundo vio el lanzamiento de Silent Hill 2 en la PlayStation 2. Este título no solo se destacó por sus gráficos y mecánicas, sino que llevó más allá de lo que se esperaba de un videojuego de terror. Aquí fue donde el horror psicológico alcanzó una nueva profundidad. Silent Hill 2 no solo se trataba de sobrevivir, se trataba de explorar el alma humana, de enfrentarse a los demonios internos, a las emociones más complejas, el dolor, la culpa, la pérdida. Pero antes de todo eso, necesitamos entender cómo empieza. La intro de este juego, esa primera secuencia, no es solo un simple comienzo, es un mensaje, un preludio perfecto de lo que está por venir. Todo comienza aquí, un baño destrozado, un hombre frente a un espejo. No necesitamos palabras, no necesitamos explicaciones. Solo este plano, este instante, y ya sabemos que algo está mal. En este primerísimo primer plano, el rostro de James nos cuenta una historia incluso antes de que diga una sola palabra. Su mirada está vacía, perdida, como si estuviera buscando algo, o tal vez tratando de escapar de algo. Ese es el diseño narrativo visual en su máxima expresión. El juego no te dice nada directamente, pero dice todo con solo mostrarte su expresión. Este recurso, el primerísimo primer plano, es clave en el cine para transmitir emociones y conectar al espectador con el personaje. Y aquí, Silent Hill 2 lo utiliza magistralmente para decirnos, este hombre no está bien, y su historia será tan inquietante como él. Pero el cine no se queda solo en James. Miremos el escenario que lo rodea. Un baño destrozado, sucio, frío. Este espacio nos transmite una sensación de claustrofobia, de incomodidad, de decadencia. Es un reflejo directo del estado mental que James tiene. Lo que vemos aquí no es solo un lugar físico, es una extensión de su psyche. A medida que damos los primeros pasos en Silent Hill, el juego comienza a comunicarse con nosotros de manera sutil. Cada detalle del escenario está ahí para contar una historia o dejar una pista, incluso si no lo notas al principio. Por ejemplo, si prestamos atención, aquí mismo en el baño podemos ver un póster que parece inofensivo a primera vista, pero si lo miramos de cerca nos damos cuenta de que es el rostro de María, un personaje que será crucial más adelante en la historia. Este pequeño detalle, escondido en los primeros minutos del juego, ya nos dice que hay una conexión entre James y ella, incluso antes de que sepamos quién es. Con cada pequeño detalle, Silent Hill 2 construye un mundo que no solo quieres explorar, sino que sienta la necesidad de descifrar. Y esto es solo el comienzo. Ahora es momento de seguir adelante y escuchar la carta de Mary. Cuando Jim sale de los baños, somos testigos de una de las mejores escenas en un videojuego. In my restless dreams, I see that town. La carta de Mary no solo te da un objetivo, es una de las interpretaciones más emocionales y humanas en un videojuego. Sus palabras cargadas de amor, nostalgia y pérdida logran que empatices profundamente con James, pero también te plantean una pregunta crucial. ¿Por qué James decide venir a Silent Hill si sabe que Mary murió? Cuando Mary menciona Our Special Place, sientes el amor y los recuerdos de tiempos mejores. Pero cuando lo dice James, el tono cambia. Sientes el dolor, la duda y la angustia. Our special place. What could she mean? Ese contraste muestra cómo Silent Hill no es solo un lugar físico,
sino un reflejo de las emociones y las sombras de quienes lo habitan. El diseño narrativo aquí es magistral, no te da respuestas claras, sino que plantea preguntas. ¿Qué pasó realmente con Mary? ¿Qué busca James aquí? ¿Es esto un viaje hacia la verdad o hacia algo más oscuro? Estas incógnitas no solo te atrapan, son el motor que impulsa tu curiosidad y conexión con el juego. Silent Hill siempre ha sido un lugar misterioso, un reflejo de las emociones y la psyche de quienes lo visitan. Para James, esto es evidente desde el principio. Los baños destruidos pueden ser un reflejo inicial de su estado mental, pero es el lago Toluca el que lo encapsula por completo. El lago, que alguna vez fue un lugar hermoso y pacífico, ahora es todo lo contrario. Está muerto, desolado, lleno de niebla y tristeza. Es un espejo de la mente de James. Su degradación simboliza cómo los recuerdos felices pueden transformarse en algo roto por el peso del pasado. Es fascinante porque todos podemos relacionarnos con esto. Todos tenemos un lugar que solía significar algo hermoso, pero que con el tiempo cambió. Ya no está ahí y probablemente nunca lo estará. Silent Hill 2 no busca asustarte con monstruos o jumpscares como otros juegos. Desde el principio, su objetivo es claro: quiere hacerte sentir. La magia de este videojuego radica en cómo combina narrativa, diseño y visuales para crear una experiencia que da espacio a interpretaciones únicas. Cada jugador puede descubrir algo diferente y eso es lo que lo hace eterno. El simple hecho de que después de tanto tiempo sigamos hablando del Silent Hill 2 y encontrar nuevos significados demuestra su genialidad. Es un logro increíble, hermoso y único en el mundo de los videojuegos. Cada vez que pienso en un diseño de videojuegos verdaderamente épico o cuando pierdo inspiración para seguir creando videos y persiguiendo mi sueño de ser diseñador de juegos a tiempo completo, vuelvo a Silent Hill 2. Este juego siempre me recuerda por qué amo tanto este medio. No importa cuántas veces lo juegue, el impacto sigue ahí. Su historia, sus personajes y su atmósfera me hacen sentir que nunca he dejado ese pueblo maldito, que ahora forma parte de quien soy. Fue aquí donde nació mi pasión por los videojuegos, y nada ni nadie podrá quitarme esa sensación. ¿Qué onda, Strangers? Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dar like y suscribirse si les gustó el video, al igual que darle a la campanita si no se quieren perder más de mi contenido. No se pierdan el nuevo video sobre Dead Space 3, el punto de quiebre del survival horror. En este video analizo cómo ese videojuego tuvo que pelear entre el dilema entre ser un juego de terror o de acción. En serio, se los dejo por aquí y no se lo pierdan. Y como siempre les digo, que el terror continúe.